se ve la pantalla completa y no, me avisan. Sí, ahí se ve bien, Lucho. Bien. Bueno, ahora que pongo el puntero. Ahí está, sin el puntero. Bueno, el tema que nos queda ver, que bueno, es volver un poco al principio de la materia técnicamente, es lo primero que vieron, va en UADP1 y después UADP2, o sea, es farmacocinética y farmacodina. Es bastante sencillo el tema, lo voy a tratar de dar rápido porque es bastante sencillo de entender y también de explicar. Y lo primero que vamos a ver es lo que sería la farmacocinética. En castellano, o sea, no formal, prácticamente la farmacocinética, si lo queremos describir, es qué efecto tiene el medicamento, qué efecto tiene el organismo sobre el medicamento. No sé si vieron por ahí videos en Instagram de que está el hombre con una flechita que o sea, caracteriza el cuerpo, eh, y el fármaco al lado. O sea, es qué hace nuestro cuerpo sobre el medicamento. Prácticamente está constituido por una serie de procesos que se pueden sintetizar en lo que sería LATME, que significa liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Eso sería lo que corresponde a los procesos de farmacocinética. Acá más que nada es un gráfico sacado del Goodman, que resume y sintetiza de manera bastante buena prácticamente todos los procesos de la farmacocinética. Acá empieza desde la izquierda, empezando sobre la dosis del fármaco administrado. Hay algunos fármacos que tienen excipientes que se tiene que liberar primero el fármaco antes de absorberse completamente, como por darles un ejemplo, lo que serían los fármacos gastroresistentes, que evitan la absorción estomacal para ir directamente al intestino delgado. Bueno, primero se libera y luego se absorbe. Una vez que está dentro del compartimiento central, el fármaco libre, teniendo en cuenta que el compartimiento central sería más que nada el torrente sanguíneo, obviamente, puede circular unido a proteínas, ir al sitio de acción terapéutica, que serían los receptores prácticamente, al órgano diana, quedar almacenado como reservorio ístico, que principalmente es en tejido óseo o en tejido adiposo. También puede ir a sitios de acción que no son deseados, o sea, causar efectos adversos en sentido de que puede causar efectos en otras partes del organismo que no sean el órgano diana. Y también puede biotransformarse. Esto quiere decir que va a metabolizarse, ya sea en fase 1 o en fase 2, a metabolitos activos o inactivos, dependiendo si se metaboliza para bien o para mal. Se facilita la excreción o se generan metabolitos aún más activos que también son parte del ingrediente farmacéutico activo que se metaboliza y también tiene acción farmacológica en el organismo. Y bueno, como último, el fármaco libre se termina excretando con una semivida. Entonces, primero lo que vamos a ver, obviamente no es liberación porque ya se la expliqué, vamos a ver no el ADME, sino ADME. La absorción prácticamente va a ser el paso desde el lugar o vía de administración hasta la circulación sistémica. Esto quiere decir que tenemos una vía de administración, ya sea enteral o parenteral, y tiene que llegar ese fármaco o pasar por toda una serie de procesos hasta llegar al torrente sanguíneo. Esto no lo tiene que confundir con lo que sería el concepto de biodisponibilidad, que va a ser que cuál es el grado de ese fármaco que yo administré, que una vez pasado todos estos procesos, ya sea de digestión, de degradación enzimática, por así decirlo, como por dar un ejemplo, llegó de manera intacta o de manera inalterada al torrente sanguíneo. Esto quiere decir que si yo administro un fármaco por vía oral, el 100% de ese fármaco lo administré. Pero si decimos que tiene una biodisponibilidad de 80%, esto quiere decir que una vez pasado por todo el tracto gastrointestinal, pasado por todo el metabolismo del primer paso que tiene, eh, solamente el 80% llegó intacto al torrente sanguíneo.
Entonces, para dividirlas, lo que son las vías de administración, encontré este gráfico que está muy bueno, que se las divide en vía enteral y en vía parenteral. Lo que son las vías enteral, tenemos estas principales, que son la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal, con sus ventajas, por así decirlo, y desventajas. Generalmente la vía oral es la más utilizada, o sea, que la mayoría de los fármacos, por no decir casi todos, son administrados por vía oral. Con lo que respecta, dicho sea de paso, a la farmacocinética, los que son básicos se van a absorber principalmente en esta parte del duodeno, vieron la porción descendente, y lo que serían los fármacos ácidos se absorben principalmente en el estómago. No tienen contraindicaciones absolutas, pero tienen algunas contraindicaciones relativas que generalmente no se tiene que administrar en pacientes con alteraciones de la deglución. En pacientes también con un estado de conciencia muy bajo tampoco se tienen que administrar fármacos por vía oral, y tampoco en pacientes que tienen vómitos muy a repetición. Acá volvemos a dar lo que sería el concepto de biodisponibilidad. La vía oral, la biodisponibilidad puede disminuir por el fenómeno del primer paso hepático que inactiva el fármaco de forma variable. También puede surgir diversas interacciones, tanto farmacológicas como dentro del propio organismo, que también disminuye la biodisponibilidad, la acidez gástrica también, y el tiempo de vaciado gástrico también disminuye la biodisponibilidad del fármaco. Después, con respecto a la vía sublingual, generalmente se dan estos fármacos cuando queremos tener, o sea, por vía sublingual, una acción rápida, que la biodisponibilidad no se vea muy alterada, ya que lo que tiene la lengua es que el drenaje va directamente por vena cava superior al corazón. Entonces lo que evitamos es el primer paso hepático. Después lo vamos a ver bien en otra imagen que también está en la otra diapo. Y bueno, un ejemplo de fármacos que se puede utilizar por vía sublingual es la nitroglicerina, el captopril en las crisis hipertensivas y el lorazepam en los ataques de ansiedad. Después tenemos la vía rectal, que generalmente tiene una absorción bastante variable, lenta, irregular, y también tiene una biodisponibilidad muy variable, porque pese a que evita parcialmente el primer paso hepático, no les quiero dar un número exacto, pero es como decir 50 y 50. 50 va a llegar inalterado y 50 no. Eso más que nada con respecto a la vía rectal. Por darles un ejemplo, en pediatría se usa mucho las benzodiazepinas por vía rectal para tratar estados convulsivos, y eso como para darles un ejemplo. Después otras que no pertenecen a la vía enteral son la vía inhalatoria, ya sea local o general, y tenemos también la vía tópica, o dermatológica, y después se pueden utilizar la vía oftálmica, a través, por ejemplo, de los colirios, utilizados mucho en oftalmología. Después, para la vía parenteral, tenemos diversas vías que corresponden a las diversas técnicas de inyectables. Tenemos la vía intraarterial, que como le dice su nombre, va a administrar el fármaco directamente a las arterias, que generalmente esto en la práctica no se utiliza, como lo dice ahí, se restringe más que nada a quimio. Después tenemos la vía intravenosa, que es prácticamente una de las que más se usa. Es muy rápida la absorción con una biodisponibilidad completa. Se puede utilizar para medir, o sea, si queremos exacto la posología del fármaco, administrarla de forma muy, muy puntillosa, si se lo quiere decir. Y bueno, más que nada es la más usada en situaciones de urgencia para reponer volemia, y también se lo utiliza para contraste, en todo lo que sería estudios por imágenes. Después también tenemos la vía subcutánea, que como dice su nombre, es la técnica de inyección subcutánea a través de la piel. Generalmente es fácil de aplicar, como por darles un ejemplo, la insulina, que ya vimos en el grupo de estudio de endocrino, que generalmente para algunas formas que son inyectables solamente sí se utiliza la vía subcutánea, pero en caso de imposibilidad de vía oral es la que más se utiliza como segunda elección.
cuando no se puede ninguna de las vías enterales, pasamos a vías subcutáneas si se puede. Y después, por último, tenemos la vía intramuscular, que es bastante rápida, dependiendo de dónde se administre, asegura generalmente cumplimiento terapéutico, como por darles un ejemplo, la vitamina B2 intramuscular, también si nunca le han administrado corticoides en la guardia, por estar con fiebre mucho tiempo, se los administran ahí en el cuadrante superexterno del glúteo, también es intramuscular. Es como para darles un ejemplo. Esas son más que nada las vías de administración. Después, una vez que el fármaco se administra, tenemos que ver cómo ese fármaco administrado pasa o se moviliza intracelularmente. ¿Qué? Había visto cómo es que pensé que se había cortado, perdón. Prosigo. Bueno, había dicho que como una vez había administrado el fármaco, tenemos que ver cómo se moviliza dentro del cuerpo. Y se puede difundir a través de difusión, que es a favor de gradiente, o a través de transporte activo, que es en contra de gradiente. Tenemos por un lado la difusión pasiva, que puede ser directa, o sea que el fármaco entra directamente dentro de la célula, o por poros, que son hendiduras o espacios intercelulares por los que el fármaco también puede pasar. Sino también puede pasar por difusión facilitada, eso quiere decir, es facilitada porque proteínas, o también carriers se le llaman, transportan el fármaco extracelularmente a intracelularmente y sigue siendo facilitada porque no es con gasto de energía. A diferencia del transporte activo, que es en contra de gradiente, necesita energía para cumplir su función. Y generalmente esto se da para la mayoría de los fármacos. Este transporte, que es con proteínas, generalmente es saturable, es específico, eso quiere decir que el fármaco, cuando hablamos de especificidad, es qué tan, o sea, con cuánta afinidad se une el fármaco a su receptor. Y es competitivo, esto quiere decir que generalmente si estamos hablando de antagonismo y agonismo, generalmente se puede utilizar o más dosis o menos dosis, dependiendo si existe competitividad dentro de lo que sería el transporte. Y otro puede ser el fenómeno de pinocitosis, no se explica mucho, pero se da por formación de vesículas. El fármaco llega hasta la membrana celular, se forma una vesícula endocítica que lleva el fármaco al interior y permite lograr su función. Y después, para terminar con lo que sería el paso del fármaco a través de las membranas biológicas, es que la difusión directa es cuando el fármaco es liposoluble, o sea, cuando se encuentra en versión no ionizada. Esto quiere decir, si es liposoluble, va a atravesar fácilmente la membrana lipídica, porque es liposoluble. En cambio, un fármaco que está ionizado o hidrosoluble tiene que sí o sí pasar por poros si atraviesa por difusión pasiva, porque no, la barrera lipídica le va a dar un impedimento a pasar dentro de la célula. Bien, este es el gráfico que les estaba hablando de cuando estábamos viendo lo de absorción. Acá vemos las diferentes vías de absorción, ya sea por vía oral, por vía sublingual, etcétera, etcétera. Entonces, como para darles un ejemplo de todo el recorrido que tiene que hacer un fármaco para llegar hasta al torrente sanguíneo. Entonces, el fármaco atraviesa por vía oral hasta el esófago y llega al estómago. Parte de ese fármaco va a ser absorbido por la vena gástrica y llevado a vena porta. Acá se metaboliza, se puede metabolizar ya sea por reacciones de fase 1 o reacciones de fase 2, llega por las venas hepáticas
una vez metabolizado a la aurícula derecha, y a partir de todo lo que ya saben, llega hasta la aorta y va al órgano diana propiamente dicho. O sea que tiene que hacer todo un proceso largo para lograr llegar al órgano diana y cumplir su acción farmacológica deseada. Entonces, es de esperarse que fármacos administrados por vía oral tengan una biodisponibilidad alterada, porque tienen que atravesar tanto recorrido que es imposible que no sufran ni cambios en concentración, ni cambios químicos o moleculares en todo ese largo proceso que tienen que atravesar. Esto yo se los dejo, después les voy a dejar el Power para que vean bien cada vía de administración. Ven como la vía intraarterial va directamente hacia la arteria, por ende tenemos una biodisponibilidad muy alta, por no decir casi completa. Después la vía sublingual, que va directamente a vena cava superior. La vía intramuscular, intravenosa y subcutánea, que de mayor a menor tienen más eficacia y más biodisponibilidad. O sea, la vía intravenosa directamente es total la biodisponibilidad, la intramuscular variable, y la vía subcutánea más o menos, por no decir más variable. Y bueno, existen distintos factores que van a influir en lo que es la absorción de estos medicamentos, y como ya venimos nombrando hasta ahora, la vía de administración, la forma farmacéutica, la acidez o alcalinidad del estómago, la motilidad gastrointestinal, factores patológicos, principalmente del tracto gastrointestinal, la concentración del fármaco si es mayor o menor. Con respecto a la superficie de absorción, por ejemplo, si administramos un fármaco por vía dermatológica, mientras más superficie de absorción tengamos, o en un paciente quemado va a tener una mayor superficie de absorción en el sentido de que se quemó o se rompió una de las barreras que permite que el fármaco aumente la concentración, también la solubilidad y la circulación en el sitio de absorción. Después, con respecto a las características físico-químicas del fármaco que influyen en la absorción del mismo, también el peso molecular o el tamaño va a influir, o sea, también su carácter de ácido-base. Generalmente, por no decir la gran mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles, y bueno, los fármacos ácidos se absorben en medios ácidos, como ya les había dicho antes, y los fármacos bases se absorben en medios básicos. También el valor de su pKa, que prácticamente se define como el pH en el cual el fármaco se va a encontrar disociado en un 50%, o sea, mitad se encuentra ionizada, o sea, hidrosoluble, y la otra no, o sea, liposoluble, y también el coeficiente de partición de lípido y agua, que también interviene en lo que sería lo del pKa. Después, pasando a lo que sería la distribución, estamos hablando empezamos con la ADME, que sería liberación, absorción, estamos en el tercero, la distribución. Entonces, después de que el fármaco se absorbe y llega al torrente sanguíneo, ya sea de forma alterada o no, se va a distribuir a los tejidos intersticial e intracelular. Tenemos como dos fases de distribución. En la primera, en la cual los órganos con gran riego sanguíneo, como ser el riñón, el cerebro y el hígado también, los fármacos se van a administrar principalmente en esos órganos. Y después, en una segunda fase, que puede durar de minutos a horas, se va a administrar en los órganos que tienen menor riego sanguíneo, como son las vísceras, cuando estamos hablando de órganos esplácnicos, como ser el tejido adiposo, la grasa, y los músculos. Acá en este gráfico podemos ver cómo, está en inglés, pero se los traduzco, cuando una droga se administra y no se une a proteínas plasmáticas dentro del torrente sanguíneo, y cuando una droga se administra y sí se une. Esto quiere decir que cuando no se une a proteínas plasmáticas, la distribución va a hacer que el fármaco quede en lo que sería su forma libre, en su forma activa. Mientras que, ven acá en esta curva, vemos que a la hora de administración, el fármaco libre
llega a un tope alto, o sea que hay mucha concentración plasmática del fármaco libre en plasma, o sea que hay mucho fármaco actuando. En cambio, cuando está unido a proteínas plasmáticas, tenemos que esperar a que las proteínas plasmáticas, o sea, que el fármaco se desancle de las proteínas plasmáticas, y prácticamente muy poco, o sea, muy poco fármaco hay en el plasma, pero esa poca concentración plasmática del fármaco se mantiene a lo largo del tiempo, mientras que con cuando no se unen a proteínas plasmáticas, no perdura tanto en el tiempo, la acción es más rápida. Entonces, la distribución va a estar determinada por la solubilidad del fármaco y cuánto se fija proteínas plasmáticas. Como ya les había dicho, el fármaco puede estar libre o inhibido a proteínas plasmáticas. Cuando está libre es el fármaco activo. Y puede pasar a placenta, puede pasar al órgano diana o puede pasar a barrera hematoencefálica. Lo ideal, obviamente, es que solamente vaya al órgano diana y se quede ahí. Pero hay fármacos que, por ser muy solubles, atraviesan tanto placenta como barrera hematoencefálica. Y también puede circular unido a proteínas plasmáticas, entonces no va a ir al órgano diana, porque se encuentra en el torrente sanguíneo anclado a su proteína. Vemos que para los fármacos ácidos, la principal proteína transportadora va a ser la albúmina, y para los fármacos alcalinos o básicos, tenemos dos transportadores, la alfa-1 glucoproteína ácida y la beta-lipoproteína. Acá es donde pueden ocurrir las interacciones farmacológicas. Acá yo les dejo, se los iba a sacar, pero está bueno que lo tengan, cuáles son los fármacos a los que hay que monitorizarles los niveles plasmáticos y algunos parámetros farmacocinéticos que no tienen que saber ahora porque no se ve tanto dosis y todas estas definiciones y conceptos ahora en tercero, pero está bueno para que lo tengan en cuenta. Pero lo que tienen que saber bien es esto, cómo se puede distribuir un fármaco en el torrente sanguíneo, cómo eh, dependiendo si es ácido o si es básico, y bueno, eso prácticamente. Ya les había dicho que puede circular libre, o si no se une a proteínas plasmáticas, se queda como reserva, que ya les había dicho que queda o en tejido adiposo o en tejido óseo, principalmente. Después, con respecto al metabolismo, como lo dice su nombre, el fármaco puede metabolizarse o catabolizarse, si también se lo quiere decir, para obtener metabolitos o para inactivarse. Dentro del hígado, los metabolitos, lo que serían los fármacos, se pueden metabolizar en fase 1 o en fase 2. Con lo que respecta a las reacciones de fase 1, generalmente se dan en un sistema de hemoproteínas que se llama el sistema del citocromo P450, que obviamente ya lo habrán oído, y constan de reacciones de oxidación o de reducción, o también redox, lo pueden encontrar en la bibliografía, reacciones de hidrólisis, de descarboxilación, y también varias otras más, que tienen como fin metabolizar al fármaco en metabolitos, en sustancias que dan como, o sea, otras sustancias de resultado del metabolismo. Estos pueden ser activos, inactivos o pueden ser tóxicos. También puede administrarse un profármaco, esto quiere decir que necesita sí o sí ese fármaco llegar al hígado para activarse a través de fase 1. Bueno, eso técnicamente. Se necesita administrarlo para poder que se active dentro del hígado. Esos metabolitos quedan circulando en sangre, ya sean activos, inactivos o tóxicos, o pueden ir a reacciones de fase 2. Acá tenemos reacciones de acetilación, de etilación, de metilación, de conjugación, ya sea con ácido glucurónico, con ácido sulfúrico o con glutatión. No tienen que saber la química de todo esto, tienen que saber bien cuáles son las reacciones que ocurren de fase 2,
¿Y cuál es el fin de las reacciones de fase 2? Es transformar el metabolito inactivo. Eso quiere decir que sea más fácilmente excretable, o sea, que el fármaco activo ya cumplió su función. Ahora queremos excretarlo, o sea, que no quede circulando en el torrente sanguíneo y cause efectos nocivos o tóxicos. Entonces, reacciones de fase 1, el fin que tiene es activar el metabolito, inactivar el metabolito o de manera accidental causar una toxicidad, pero no vendría a ser el fin. Mientras que en la fase 2 lo que les tiene que quedar claro es que el fin de la fase 2 es inactivar el metabolito para facilitar su excreción. Eso es lo que tienen que saber con respecto al metabolismo. Obviamente, hay factores que modifican el metabolismo de los fármacos y son factores temporales como la edad, factores genéticos como el sexo, factores fisiológicos como el embarazo, factores ambientales como la exposición a noxas. También existen factores dietéticos como el tipo de dieta consumida, si el paciente se encuentra consumiendo toxinas alimentarias, estados patológicos como la insuficiencia hepática, como la insuficiencia renal, y también tener en cuenta, como ya les había dicho antes, las interacciones farmacológicas. Y por último, ya cuando el fármaco ya se metabolizó, ya cumplió su función, se excreta. El fármaco se puede eliminar del organismo directamente sin cambio, o sea, dijimos que puede estar inalterado en sangre, o se transforman en metabolitos inhibidos y se elimina. Se pueden eliminar por vía renal. Generalmente los fármacos que se eliminan por vía renal son hidrosolubles, como ya les había dicho antes, los metabolitos de fase 2 hacen más hidrosoluble al fármaco para que sea más fácilmente eliminable por vía renal. También se pueden excretar fármacos liposolubles por vía hepática a través de la bilis y las heces, en la compactación de las heces. También puede ser salival, sudorípara, lagrimal o por la leche materna. Esto de la leche materna, obviamente tener en cuenta cuáles fármacos se pueden dar durante la lactancia o no. Seguramente habrán leído cuáles fármacos, o algún fármaco en específico que lo pueden dar en la lactancia materna o no. También se pueden excretar por vía pulmonar o por difusión de gases, que seguramente ya lo vieron con etanol. Cuando se usa el alcoholímetro, parte de la excreción por vía pulmonar del etanol, o cuando se llega a la eliminación artificial o la diálisis. Bien, eso es un meme que les dejo. Tenés que rendir y no querés estudiar para medicina. Hasta acá no hay dudas. Está bastante clarito, o sea, no es tan difícil farmacocinética. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Genial. Bueno, entonces seguimos con farmacodinamia. Y volvemos al castellano de la farmacodinamia. Yo les había dicho que en farmacocinética es qué hace el organismo sobre el fármaco. En cambio acá es qué hace el fármaco en el organismo. O sea, lo que va a hacer la farmacocinética es estudiar qué efectos bioquímicos, fisiológicos y moleculares hace el fármaco dentro del cuerpo, y va a comprender lo que es la unión a receptores, ya sean incluidos, que hace el fármaco post unión al receptor, y las interacciones químicas o farmacológicas. Entonces, hay algunos conceptos de que rendir, vaya a ser la afinidad, la eficacia, la potencia de un fármaco, etc. Acá lo que vamos a hablar principalmente es lo que es la afinidad. Un fármaco, o sea, un fármaco agonista para unirse a su receptor, presenta toda una serie de fuerzas intermoleculares que permiten que se una a su receptor. Estas son electrostáticas, también de Van der Waals, esto es constante de disociación.
mientras más afinidad tiene el fármaco por su receptor, menor dosis del fármaco vamos a tener que dar. Pero vamos a ver bien ahora porque son dos cosas distintas. La afinidad tiene que ver bien con las fuerzas intermoleculares que permiten que el fármaco se una a su receptor y forme el complejo fármaco-receptor. Obviamente, cuando el fármaco se une al receptor, se atraviesa toda una serie de efectos moleculares que está o el efecto. Eso con lo que respecta a afinidad. Ahora vamos a ver una curva que se puede ver de forma hiperbólica o de forma semilogarítmica, como estamos viendo acá, que tiene en el eje de la abscisa, o sea, en el eje Y, el porcentaje de la respuesta del fármaco, y en el eje X, el logaritmo, en este caso, de la dosis del fármaco administrado. Es importante tener en cuenta lo que sería la definición de concentración eficaz al 50, es la cantidad de fármaco administrado para obtener el efecto a la mitad del efecto máximo del fármaco. Entonces, ahora lo que vamos a comparar es un fármaco A con un fármaco B y un fármaco C. Acá vemos que para llegar a la concentración eficaz 50, que es la concentración del fármaco, y ya les dije que produce la respuesta igual a 50% de la respuesta máxima, necesitan menos dosis. Vemos acá en la parte de abajo que se necesitan menos dosis. En cambio, para el fármaco B, para llegar a la misma respuesta, necesitamos dar más dosis. Por ende, el fármaco A es el más potente de los tres. El fármaco B va a ser más potente que C, pero menos potente que A, y el fármaco C, bueno, está ahí. Pobrecito, es el menos potente de todos. Eso con respecto a la potencia. Después, con respecto a la eficacia, vamos a comparar un fármaco A y lo vamos a comparar con un fármaco B, en el cual la concentración eficaz 50 no solo que es menor, o sea que el porcentaje de la respuesta es menor, sino que se necesita más dosis para llegar a la misma respuesta. O sea que no solamente el fármaco B es menos potente que A, sino que es menos eficaz. Nosotros cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de la capacidad que tiene un fármaco de poder generar una respuesta. En este caso, el fármaco B genera una respuesta, pero necesita más dosis para generar ni siquiera la misma respuesta que A, sino que es mucho menor. Eso vendría a ser con respecto a la eficacia. Y ahora lo último de lo que vamos a hablar es lo de índice terapéutico. Ahora lo que vamos a ver son dos curvas. Acá tenemos una dosis eficaz 50. Acá tenemos una dosis eficaz del 99. Y acá en rojo tenemos lo que sería la dosis letal 50. Perdón, me pasé. Lo que sería la respuesta a los fármacos puede cambiar por alguna enfermedad o porque se hubiera administrado el fármaco con anterioridad. Generalmente los receptores son dinámicos y su concentración y función presentan regulación ascendente o descendente por factores ya sean endógenos o exógenos. Y los datos con respecto a la correlación entre las concentraciones de fármacos con la eficacia y toxicidad se tienen que interpretar en un contexto de variabilidad farmacodinámica en la población. La variabilidad en la respuesta farmacodinámica en la población se puede analizar si se construye esta curva de concentración-efecto. La dosis, o sea, como concepto, la dosis necesaria de un fármaco para producir un efecto específico en el 50% de la población se denomina dosis eficaz media. Acá la vemos, dosis eficaz el 50%.
En estudios preclínicos de fármacos, la dosis letal media, o sea, en estudios preclínicos, se determina en animales, o sea, no se hacen estos estudios en humanos. Y son animales de experimentación. Entonces, la dosis letal obviamente es la dosis que genera una letalidad. Si esto genera un efecto, un efecto específico en el 50% de la población, esto genera efectos adversos letales en el 50% de la población. Entonces, la razón, o sea, la división entre la dosis letal 50 y la dosis eficaz 50 es una indicación del índice terapéutico, que va a establecer qué tan selectivo es el fármaco para producir el efecto deseado en comparación con sus efectos adversos. Y también en términos similares tenemos el intervalo terapéutico o ventana terapéutica, que va a ser la gama de concentraciones en equilibrio de un fármaco, que proporciona la eficacia terapéutica con una mínima toxicidad. Eso lo que quiere decir es que cuando hablamos de índice terapéutico estamos viendo el amplio espectro de cómo es, tanto sea de efectividad del fármaco como de su letalidad, mientras que la ventana terapéutica es como encontrar el punto fijo donde podemos dar una terapéutica al paciente y donde los efectos adversos sean mínimos. Acá vemos la misma curva, acá vemos otra curva también que la encuentra, esta imagen es sacada del Goodman. Vemos que el índice terapéutico se calcula sacando el cociente o la división de la dosis letal 50 dividido la dosis eficaz media o 50. Vemos que tenemos la ventana terapéutica donde empieza a haber algunos efectos adversos que no son letales, y acá encontramos ya la dosis letal 50, donde ya los efectos son tan letales que el paciente termina muriendo. Y obviamente hay factores que van a modificar los efectos de los fármacos y su respuesta. Empieza directamente desde la dosis prescripta, o sea, desde que el doctor prescribe el fármaco, ya sea prescribe mal o de más, por así decirlo, y también hay que ver el cumplimiento terapéutico del paciente, a ver si el paciente puede seguir la terapéutica, o sea, si no se olvida de tomar las pastillas, si un paciente insulino dependiente se acuerda de ponerse la insulina, de ir cambiando el lugar. Y después pasamos a la dosis administrada, que bueno, hay factores como la tasa y magnitud de absorción, la distribución en los tejidos corporales, su tasa de metabolismo, más allá de las variables fisiológicas que son los factores que intervienen en la concentración de los sitios de acción, eh, que hay un montón de factores que intervienen en lo que sería el efecto del fármaco y hay que tenerlos en cuenta. Y después con respecto a los efectos farmacológicos, también interacciones fármaco-receptor, el estado funcional del sistema que va dirigido al fármaco. O sea, si damos, por dar un ejemplo, salbutamol a un paciente que tiene, no sé, estoy flasheando para darles un ejemplo. En un paciente que tiene, no sé, neumonía o que tiene POC, obviamente si va a tener el pulmón semidestruido, o con una infección gigante, obviamente no va a cumplir tanto su acción como si estuviese sanito, por así decirlo. Después también hay que ver la selectividad del fármaco, los efectos indeseables, qué tan propenso a producir efectos adversos es el fármaco, también la resistencia a los fármacos, y lo van a ver mucho en defensa con los fármacos, con lo que serían los antibióticos, ver qué mecanismos de resistencia tiene el fármaco y ver las alternativas. Por ejemplo, paciente que es resistente a las penicilinas, qué otro antimicrobiano vamos a usar, en qué dosis. Y también ver el efecto placebo que puede dar el fármaco, eso ya entra en lo que sería la esfera psicológica del paciente, pacientes que qué sé yo, no toman un determinado fármaco porque sienten que les va a hacer mal o directamente porque
un paciente se tomó, qué sé yo, un tic-tac y siente que le hizo maravilla. No sé si vieron ese episodio de House, pero bueno, como para darles un ejemplo. Bueno, pero como conclusión, lo que sería esta diapo es que hay un montón de factores que modifican los efectos de los fármacos y empieza desde acá, desde que nosotros lo recetamos hasta que el paciente lo ingirió y se metabolizó, se distribuyó y cumplió su función. Para ir terminando, lo que vamos a ver son a qué definimos mecanismos de acción, cuáles son los, o sea, en cómo lo podemos dividir y cuáles son los receptores sobre los que van a actuar los fármacos. Con respecto a la definición de mecanismo de acción, va a ser la manera en que un medicamento u otra sustancia produce un efecto en el cuerpo. No es la acción terapéutica deseada. Esto es cómo molecularmente el medicamento va a producir la acción terapéutica deseada, pero no es la acción terapéutica per se. Estos efectos pueden ser mediados por receptores o no mediados por receptores. Los no mediados por receptores, por darles un ejemplo, actúan sobre el árbol corporal, sobre los iones como como que serían los anestésicos locales, sobre los lípidos de membrana, ácidos nucleicos, canales iónicos, etc. En cambio, los mediados por receptores generan, o sea, como para definir qué sería un receptor, prácticamente es un elemento macromolecular, generalmente proteico, con los cuales interactúan las drogas para producir sus efectos biológicos. Y bueno, pueden actuar como receptores de ligandos endógenos, reconociendo ciertas funciones que transporten una señal, y o provocando una reacción en las células cuando estos son activados. Acá vemos cuáles son los principales receptores que se tienen que aprender y tienen que saber. No es el motivo de la clase o el fin de la clase hacer hincapié en todos los receptores. O sea, cuando hablamos de canales iónicos tienen un montón, tienen canales de sodio, tienen canales de potasio. Cuando hablamos de receptores anclados a proteína G, también tienen los receptores acoplados a proteína GQ, a GS, a GI. No es la idea ver todos, sino que se queden con cuáles son los principales. Y a partir de ahí ustedes van viendo bien en profundidad pues, cuáles son los que le dieron en el seminario principal. Esto es más como repaso. Vemos que tenemos los canales iónicos, o también se los puede llamar receptores ionotrópicos, como lo dice su nombre. Es un receptor que una vez unido en fármaco permite el paso de iones, ya sea hiperpolarizando o despolarizando la célula, y a partir de eso causa los efectos celulares. No sé si se acuerdan bien cuando vieron tabaco, que teníamos el receptor nicotínico, en el cual se anclaba la nicotina y permitía cambios en lo que sería el potencial de membrana de la célula y producía los efectos celulares. Después tenemos los receptores acoplados a proteína G, que bueno, actúan la proteína G activando los segundos mensajeros, que seguramente ya vieron, y ya sea alterando la excitabilidad o los segundos mensajeros fosforilando proteínas o liberando calcio, produciendo el cambio o produciendo los efectos celulares. Después también tenemos los receptores ligados a sinasa, o también los receptores ligados a enzimas, prefiero que usen ese nombre, que el fármaco se une a ese receptor, se fosforilan una serie de proteínas, se transcribe la proteína, se sintetiza y causa los efectos celulares. Y después, por último, tenemos los receptores nucleares, que prácticamente el fármaco tiene que llegar hasta el núcleo, unirse a su receptor, para causar una serie de transcripciones genéticas por las cuales, una vez hechas, se va a habilitar, o por así decirlo, aumentar la síntesis de proteínas, causando los efectos celulares. Como para darles un ejemplo de cada uno, yo les había dicho acá los canales nicotínicos, los receptores acoplados a proteína G, no sé si se acuerdan los receptores adrenérgicos, los receptores ligados a sinasa, si se acuerdan el receptor insulínico,
con actividad tirosina quinasa, y los receptores nucleares, como por darle un ejemplo, los de hormonas esteroideas, vitamina D, etc. Eso con respecto a los receptores. Y a partir de los receptores, podemos clasificar a los fármacos en agonistas o antagonistas. Obviamente, cuando estamos hablando de un fármaco agonista, es que va a producir un efecto similar al ligando endógeno, y mientras cuando hablamos de antagonista, todo lo contrario. A su vez, a los agonistas se los puede subdividir en agonistas plenos o en agonistas totales cuando tienen un efecto similar al ligando endógeno, y acá lo podemos ver en esta curva de acá abajo. Vemos que el agonista total tiene un nivel de respuesta alto con respecto a otros agonistas, como el agonista parcial, que no va a lograr desencadenar una respuesta plena, y obviamente todo lo contrario al agonista inverso, que va a producir una respuesta, como dice su nombre, opuesta al agonista pleno. Y después tenemos a los antagonistas, que hay una subdivisión bastante grande. Tenemos los antagonistas competitivos, o sea que estos antagonistas son desplazados, el fármaco es desplazado, perdón, corrijo. O sea, el antagonista es desplazado al aumentar la concentración del agonista. Después tenemos los antagonistas no competitivos, que van a afectar la unión del agonista o la transducción de la señal, o sea que no compite por el sitio de uno de los receptores, sino que antagoniza en diferentes zonas o en diferentes aspectos del receptor. Después tenemos los antagonistas irreversibles, o sea, son sustancias que tienen una unión covalente, una unión tan fuerte al receptor que el fármaco directamente no lo puede desanclar del receptor y no puede llevar a cabo su función. Por otro lado tenemos los antagonistas alostéricos, que se unen al receptor en un sitio que es diferente al ligando endógeno, y bueno, modificando la respuesta, negativizándola. Después tenemos a los antagonistas químicos, en donde el antagonista va a reaccionar químicamente con el agonista, e impidiendo que logre sus efectos. Y después tenemos por último el grupo de los antagonistas funcionales, donde dos fármacos actúan en distintos receptores, pero van a generar respuestas en un mismo sistema efector. Entonces, como resultado final, lo que va a hacer es que un fármaco va a terminar interviniendo en la acción del otro. Y por si fuera poco, como ya veníamos hablando de todos los factores que intervienen en todo lo demás, también hay diversos factores que intervienen en la regulación de receptores, y podemos hablar de dos regulaciones: una regulación a la baja, o down regulation, y una regulación a la alta, también llamada supersensibilidad, o up regulation, que bueno, esta, como le dice su nombre, es regulación a la baja, o sea, cuando las células son estimuladas por largos periodos con agonistas, prácticamente va a haber una menor respuesta para la misma concentración. Y esta se puede desencadenar ya sea de forma rápida, o también conocida como taquifilaxia, o de forma lenta. Generalmente los mecanismos que intervienen en la regulación a la baja puede ser ya sea internalizando los receptores. Esto quiere decir que, por dar un ejemplo, ahí les puse la insulina. Si vos administrás muchas veces insulina, puede directamente que el organismo interiorice a los receptores de insulina, los vuelva a meter adentro, en castellano, y por más de que vos sigas inyectando insulina, si no se vuelve a regular eso, prácticamente o tenés que administrar más, o directamente tenés que esperar a que los receptores se vuelvan a desinternalizar para que se siga la terapéutica. Después también tenemos lo que sería la fosforilación de receptores, que bueno, como lo dice su nombre, se fosforila el receptor y deja de funcionar como debería hacerlo, que es un mecanismo de regulación a la baja que se ve más en lo que serían los agonistas beta-adrenérgicos. Después tenemos la supersensibilidad, o upregulation, que bueno, cuando la estimula, prácticamente se define que cuando la estimulación va a ser bloqueada por periodos prolongados, aumenta la respuesta para la misma concentración de un agonista. Eso quiere decir
que prácticamente dejas de estimular por mucho tiempo un mismo sistema, volvés a administrar el mismo fármaco que habías dado antes y la respuesta para esa misma concentración del mismo fármaco es exagerada, hablando en castellano. Y bueno, el mecanismo, uno de los mecanismos más conocidos de esta regulación, es la síntesis de nuevos receptores que se da más que nada en tratamiento prolongado con beta-glutión. Por darles un ejemplo, en la hipertensión, en lo que sería la insuficiencia cardíaca, etc. Y bueno, eso es todo técnicamente. Bien, vieron que les dije que el tema es cortito, es entendible. Esto es como un pantallazo para que tengan como guía de estudio, para tener en cuenta de qué temas hacen hincapié, en cuáles no, porque yo sé que en la bibliografía, o sea, ya sea del Goodman o del Flores, hay un montón de cosas que a esta altura del partido no sirven o que son innecesarias ahora, así que primero que nada, obviamente espero que haya ayudado y que les sirva como guía de estudio, que si ustedes ven o sienten que tienen que profundizar en algo más, lo profundicen, pero esto como me habían dicho a mí en tercer año, esto es como lo mínimo. A partir de acá para arriba, lo que ustedes quieran. Así que bueno, eso, espero les haya servido y bueno, gracias por escucharme una vez más. Muchas gracias. Gracias. No hay de qué.